de escuchar y conversar y debatir en un tema que se refiere a los actores de referencia en un modelo educativo integrador. Lo que hemos visto en estos 2 días aquí en las distintas conferencias y en las distintas plenarias y en el foro multilateral es claramente que el momento histórico de la educación en nuestro continente es un modelo integrador. Muchas de las conversaciones que hemos escuchado, de los debates, han estado justamente en el tono de qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo juntos. Nuestras tradiciones han sido, quizás, un poco más en un sentido institucional, en la búsqueda de liderazgos, de propuestas, de proyectos que han sido iniciativas de gobiernos, de ministerios, de instituciones internacionales, de instituciones nacionales. Virtual Educa nos ha traído a todos en estos últimos 15 años a un espacio común. Y en ese espacio común hemos tenido la oportunidad de conocer, de debatir, de conversar con los grandes líderes ponentes en todo este gran tema de la educación, en particular la innovación en la educación y el apoyo de las tecnologías para una mejor educación en beneficio de nuestros maestros, por ende de nuestros niños y jóvenes y de las familias. Ha habido también una importante iniciativa y un importante empuje a la integración de los padres de familia y de las familias a los distintos modelos educativos. Como Virtual Educa nos encargamos de ser la institución, de ser la organización que trae cohesión, que invita a estas discusiones de integración y de modelos educativos integradores. Yo soy Raúl Medina Mora, soy director general de Declara para México y Latinoamérica y además tengo el honor y el orgullo de presidir Virtual Educa en México. Ya estaremos hablando de México el viernes. Hoy tenemos la fortuna de estar acompañados de 2 grandes actores justamente de este tema de referencia de modelos educativos integradores. Me da muchísimo gusto presentar en una primera instancia al maestro Leopoldo Felipe Rodríguez Gutiérrez, que es el coordinador del Colegiado Nacional de Desarrollo Educativo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Él está hoy aquí con nosotros en representación del maestro Juan Díaz de la Torre, que es el presidente de ese Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, el CENTE. Muy bienvenido, maestro Leopoldo. Y el maestro Leopoldo, además de su preparación como maestro, como profesor normalista y como en su momento secretario general de la sección 16 en el estado de Jalisco del sindicato, que además nos da muchísimo gusto que ese sea el origen maestro, porque como veremos el viernes, el año que entra estaremos justamente en Guadalajara, Jalisco, con ustedes. Pero el maestro Leopoldo, en esta responsabilidad del desarrollo profesional de los maestros, se ha preparado y tiene, además de su grado de maestro normalista, el maestro Leopoldo es ingeniero industrial y tiene una maestría en economía y gobierno. Como funcionario también estuvo en la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública. Por lo tanto, le ha tocado trabajar desde el lado de la autoridad, como maestro, como líder en el sindicato y ahora en la coordinación del Colegiado Nacional de Desarrollo Educativo. Y nosotros pensamos
que en estos modelos integradores los maestros juegan un rol fundamental. Los invito a que escuchemos al maestro Leopoldo y veamos su presentación sobre justamente lo que está haciendo ahora, lo que estamos haciendo en México a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor licenciado Raúl Medina Mora. Y ahora que comparto también el honor de trabajar con ustedes un momento con el doctor Kelly, director general del ILCE, me es muy grato estar aquí en Virtual Educa y en Perú para tener la oportunidad de expresarles a ustedes primero el saludo de nuestro presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien hubiera querido estar aquí el día de hoy, pero en este momento está también con el señor secretario de Educación en México, en un foro en donde se está llevando a cabo una serie de ponencias en torno a la reforma educativa que está en proceso en nuestro país, y coincidió precisamente con el día y la hora. Pero su deseo era estar aquí y transmitirles él directamente lo que estamos haciendo. Pero me ha encomendado entonces que en su representación asistamos a este evento tan importante y que traigamos para ustedes el mensaje de los maestros agremiados a nuestra organización en el país de donde hemos venido para platicar con ustedes. Quiero comentarles que en México tenemos desde el 2013 una serie de cambios que se han venido generando en nuestra normatividad. Estos cambios modificaron artículos de la Constitución que tienen que ver con la educación y que tienen que ver con el desarrollo profesional de los maestros. Al ser modificados en la Constitución, se tuvo que hacer luego sus leyes secundarias. Les pediría si nos auxilian con la presentación, por favor. La forma en cómo se dieron estas reformas, estas leyes secundarias, una de ellas es la Ley General del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. La otra, la de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y menciono estas dos leyes nuevas porque las dos tienen mucho impacto en lo que vamos a comentar el día de hoy. Además, algunas modificaciones que se le hicieron a algunos artículos de la Ley General de Educación que también impactan el desarrollo profesional de los maestros. Desde luego que estas reformas, como todo cambio, han generado una serie de incertidumbres cuando estaban en el proceso de su aprobación y una vez aprobadas. Sin embargo, al estudiar de fondo cómo quedaron estas leyes y el cambio que generaba una serie de impactos en el desarrollo profesional de los maestros, la organización sindical se dio a la tarea de
revisarse a sí misma y de revisar lo que estatutariamente nos corresponde en nuestra propia norma y a través del Colegiado de Desarrollo Educativo, Cultural y Profesional de los maestros, nos dimos a la tarea de revisar una serie de propuestas que llegaban de nuestros propios agremiados para poderle dar certidumbre al trabajador de la educación en su profesión. ¿Qué se hizo entonces? La Ley General del INE, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, nos dice que se debe de trabajar para que la permanencia en el trabajo, para que el ingreso al trabajo como maestro, la superación profesional como maestro, pero también los estímulos y las recompensas tengan que ver con la forma en cómo el maestro hace su ejercicio profesional. De ahí entonces que nos vimos en la necesidad primero de revisar una serie de trabajos que nosotros ya veníamos realizando para el ingreso al servicio profesional. Este trabajo que veníamos realizando teníamos ya 5 años haciéndolo, porque desde hace 5 años, ahora 6 ya, el ingreso al trabajo se hace mediante un examen de oposición. Y este examen lo aplica el Instituto Nacional de Evaluación Educativa a través de la Dirección de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública. Para preparar entonces a quienes deseaban ingresar al servicio, la organización sindical creó una serie de cursos de preparación para que presentaran su evaluación los maestros. Estos cursos eran presenciales y estos cursos presenciales le dieron oportunidad a muchos hijos de maestros, a muchas personas que nos solicitaron el servicio, de poder prepararse para su examen de evaluación. Esto, desde luego, que no lo podíamos dejar tal como estaba con la nueva normatividad. Entonces tuvimos que revisar cómo podíamos llegar a auxiliar primero a los de nuevo ingreso al servicio. ¿Y por qué primero? Porque el examen de nuevo ingreso al servicio se va a realizar el día 12 de julio de 2014. Estamos casi a un mes. Y dentro de un año será el primer examen de evaluación de los maestros en servicio. Examen que se va a aplicar primeramente alrededor de 300,000 trabajadores de la educación que somos maestros. Este examen que se va a realizar dentro de un año es el que también, una vez que se termine el de nuevo ingreso, empezaremos a trabajar sobre él. Pero ¿qué relación tiene todo esto con Virtual Educa? Nosotros tuvimos la oportunidad hace un año de estar en Medellín y de ver todo lo que ofrecía la tecnología de la comunicación, la información, y revisar varias propuestas que se estaban presentando en Virtual Educa 2013, y dentro de esas propuestas vimos Declara, la propuesta que hacía Declara de una plataforma. Esta la pusimos a consideración de quienes toman las decisiones de manera colegiada en nuestra organización sindical, y junto con otras 13 o 14 propuestas que se hicieron, finalmente Declara
fue quien estuvo ofreciendo una mejor oportunidad para poder llegar a un mayor número de maestros y pasar de los cursos presenciales a los cursos virtuales para prepararlos para las evaluaciones. Y en eso estamos precisamente en este momento. Tenemos alrededor de poco más de 30,000 solicitudes que se hicieron de ingresar a estos cursos virtuales, y de esas poco más de 30,000 solicitudes se pudieron atender todas a través de lo que hicimos. Este trabajo se presentó de manera general en público y a los medios el día 1 de abril de este año, pero estuvimos trabajando desde Medellín. Al presentarlo el día 1 de abril, al siguiente día empezaron a inscribirse. Y un poquito más adelante verán ustedes cómo está organizado esto. Les pediría que avanzáramos. Al crear este servicio a los hijos de maestros y a quienes lo solicitaban, el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional del CENTE lo pudimos presentar y se definió de la siguiente manera. Y esta la tienen ustedes ahí en la lámina, la pueden ver, la pueden leer. ¿Qué es el SINADEP? Sistema Nacional de Superación Profesional o de Desarrollo Profesional. Entonces, con este conjunto de elementos, de herramientas que nos proporcionó DECLARA, el equipo técnico, pedagógico de nuestra organización sindical elaboró una serie de módulos que nos permitieron llevarle este trabajo a los maestros. ¿Cómo se hizo este trabajo y en qué forma lo hemos llevado? Primero, captamos quienes nos podían ayudar como coordinadores en cada una de las 32 entidades federativas que tiene nuestro país, 32 provincias como se les llama en otros países. Luego, después de esto, tuvimos la oportunidad, ya con los coordinadores, de buscar tutores que nos pudieran ayudar a llevar estos módulos de manera virtual. Estos tutores tienen cada uno alrededor de 25 alumnos que les permite de alguna manera ser atendidos de una manera que los puedan orientar llevándoles todo lo que se hizo en cada uno de los módulos de una manera práctica, que puedan los que están solicitando este servicio pues prepararse mejor para su evaluación. Les pediría que pudiéramos tener la lectura de cuáles son los objetivos que se persiguen con el SINADEP. Uno de ellos es coadyuvar en los procesos de evaluación de quienes participan como aspirantes a los concursos de oposición. Otro, ofrecer diferentes opciones de desarrollo profesional y de acompañamiento pedagógico para que se coadyuven en el desarrollo profesional de las y los maestros de México en sus diferentes niveles y modalidades. Y el otro, brindar una opción de carácter formativo a sus agremiados para darles cobertura a los requerimientos pedagógicos que se necesiten. Desde luego, estos objetivos no sustituyen de ninguna manera a la obligación que tiene el propio gobierno de capacitar a sus maestros. Más adelante podemos cambiar la lámina para poder ver las dos líneas de acción en las que estamos trabajando.
En la primera, que es evaluación, tenemos ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. Esa va a ser a través de una serie de cursos y esos cursos son gratuitos. El mismo sindicato se encarga de llevarlos y no tiene ningún costo para los compañeros. Para el desarrollo profesional, que es la otra línea de acción en donde va a haber especialidades, maestrías y doctorados, esa estamos preparándola y para eso hemos pedido la colaboración de tanto universidades públicas y privadas como de algunas empresas que nos están ayudando, como es Declara y Inteltech, que lo verán más adelante. En este caso, podemos pasar la lámina. En este caso de los cursos y de lo que va a haber de desarrollo profesional, estamos trabajando con Declara, como bien se dijo aquí al principio, y se diseñó la implementación de una plataforma inteligente que pudiera mostrarnos cómo se puede colaborar con una herramienta social en el intercambio de ideas de los propios demandantes de este servicio, nuestros compañeros. La discusión que se puede hacer a través de esta plataforma sobre los temas de más interés que tenga cada uno de nuestros agremiados y ir formando grupos de estudio, grupos de aprendizaje. El descubrimiento también a través de una búsqueda semántica y de un análisis predictivo, que esto está en formación y se está desarrollando también para la aplicación que viene de los 300,000 maestros que se evaluarán dentro de un año. Con toda esta evaluación, ¿qué se pretende? Que estas herramientas para el análisis de la práctica docente y su contexto en donde se desarrolla, refiriéndonos en ese contexto tanto a las escuelas unitarias bidocentes del medio rural como a las escuelas del medio urbano, y lo que implica también de los estratos sociales en donde están ubicadas, que también las leyes consideran que esas diferencias de contexto van a ser atendidas en las evaluaciones para que haya una mayor equidad en los resultados. Y esto finalmente mejorará la calidad de la enseñanza por parte de los maestros y por lo tanto en un futuro la calidad de la educación. Es a lo que aspiramos. Podemos pasar a la otra. ¿Cómo va a ser este aprendizaje? Este aprendizaje va a estar basado, como se les ha venido comentando, en una colaboración inteligente y en una búsqueda semántica. Es decir, esto nos lo proporciona como herramienta la plataforma de Declara. Y esta búsqueda semántica va orientando también mediante su uso de la plataforma al maestro en sus áreas de oportunidad que tenga, para que esa formación le permita entonces que se personalice más esa necesidad que se tiene de llevarle al maestro ya no una serie de cursos generales, sino ya lo que se pretende a través de esto es que se vaya personalizando y que le llevemos al maestro lo que realmente él nos está solicitando mediante los cursos que se pondrán a su disposición. Podemos pasar a la que sigue, por favor. Las herramientas que nos ha ofrecido Declara son estas 6 que ustedes pueden observar. La creatividad que el maestro va a desarrollar en esa red social interna que se tendrá que hacer, el descubrimiento de sus áreas de oportunidad, las discusiones que se puedan realizar entre ellos mismos y entre sus tutores, la colaboración que puede surgir de ello para la creación
también de conocimiento, a eso aspiramos, y el análisis que de esto se haga para luego evaluar. Todo esto es una inteligencia adaptativa que la misma plataforma nos la va a ir proporcionando para poder llegar de una manera que pueda personalizarse la atención que se le va a dar en el futuro al compañero. Vamos a la otra, por favor. Esto que ustedes pueden ver aquí es la forma en cómo Declara nos ha estado ayudando a poder llevar a cabo esta etapa de implementación a través de la colaboración. Y creo que el esquema permite ver muy bien cómo cada una de las partes que están desarrollándose en este trabajo tienen una función específica que finalmente impactará la preparación del maestro. Adelante. Una visualización de los datos estadísticos que nos va a ir dando la plataforma sería la que ustedes pueden observar a través de un gráfico. Vamos a estar ahí observando con precisión el avance que va teniendo el maestro que está recibiendo esta atención y las áreas de oportunidad que vayan surgiendo para atenderlas también en ese sentido. Lo que ven a la derecha pues es un formato que nos ha servido para poder captar los datos de los maestros. Adelante, por favor. Y finalmente, pues como tanto en Virtual Educa 2013 como con lo que hemos escuchado ahora en Virtual Educa 2014, estamos trabajando también y explorando esta participación de lo público y lo privado. Las universidades que nos van a atender en la preparación profesional sería la ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior de México, en donde están agrupadas todas las privadas como las públicas, y ya tenemos firmado un convenio con ellos. La otra, Inteltech, es quien nos está proporcionando también la serie de herramientas que se ocupan también con Declara. Y tenemos ahí a otra organización hermana sindical, que es la APAUNAM. Es la asociación en donde están todos los maestros de la Universidad Autónoma Nacional de México, que es nuestra casa máxima de estudios en nuestro país, que también firmamos ya un convenio con ellos. Y para que nuestros tutores que gratuitamente nos están ayudando a llevar este proyecto a cabo, tanto como los coordinadores, hemos acercado una serie de propuestas a la OEI para que se puedan certificar internacionalmente y que esos tutores reciban esa certificación para que todo lo que se genere a través de esta plataforma también vaya dándole su validez y su certificación que los maestros de México merecen. Vamos a la que sigue, por favor. Finalmente, el SINADEP se ha creado para acompañar y fortalecer a los maestros en su formación continua, su capacitación, actualización y superación profesional en relación a las evaluaciones establecidas por la Ley General del Servicio Profesional Docente están siendo atendidas también por la organización sindical hasta este momento en la forma que les hemos explicado. Un dato estadístico nada más, en 2013 tuvimos una matrícula de 146,000 aspirantes a entrar a trabajar al servicio en educación básica y atendimos 15,520 de manera presencial. Hoy en el 2014 estamos atendiendo 33,379 de 200,000 que aspiran al servicio docente. Este es pues nuestro trabajo
y a través de los módulos que ustedes pueden observar en la pantalla. Son uno inicial, de propedéutico, 5 módulos que los dio el INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y el módulo final, que es el que ayuda también al desarrollo intelectual, al desarrollo para que puedan presentar su examen de una manera que les permita competir y tener aspiraciones a ganar un empleo. La que sigue, por favor, para terminar. Hoy agradecemos a todos los presentes y a la invitación que nos han hecho por parte del patronato para traer esta experiencia que nació en Medellín el año pasado y que hemos venido desarrollando y que está para que ustedes la puedan analizar y la puedan pues comentar con sus compañeros, la puedan comentar en sus países de origen y desde luego México, a través de nuestra organización sindical, con mucho gusto lo que se ofrezca para poder trabajar alrededor de esto, estamos en la mejor disposición. Gracias a Virtual Educa, gracias a Perú y a todos los que tuvieron la oportunidad de estar con nosotros el día de hoy. Los esperamos en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Leopoldo Rodríguez, por esta exposición de las iniciativas, proyectos y estrategias que está siguiendo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México en favor de sus agremiados y en favor de los aspirantes en este examen que menciona. Desde Virtual Educa y como mexicano me llena de orgullo, de satisfacción y de optimismo sobre todo el que los maestros a través de su sindicato están tomando este rol de liderazgo activo en la reforma educativa constitucional que el Congreso de México aprobó a principios de este año. Esto no hace más que augurar que los resultados de la reforma serán muy positivos y que México y la educación de México y nuestros niños, niñas y jóvenes tendrán un mucho mejor futuro, precisamente por este modelo educativo integrador, en donde todas las fuerzas, desde el punto de vista del Congreso, del Ejecutivo, de la Secretaría, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que sin duda está jugando el rol de liderazgo de estas evaluaciones, pero en coordinación con los maestros mismos, y que hoy estemos hablando tanto de la reforma educativa como de la estrategia de los maestros, como de la evaluación, como del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pues no es más que gran motivo de alegría y de optimismo. Muchas gracias, maestro. Para hablar de actores de referencia en modelos educativos integradores, no puede ser mejor que tener con nosotros al licenciado Guillermo Kelly, que es director general del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Para que sea un modelo integrador de nuestro continente, tendría que ser un instituto latinoamericano. El licenciado Kelly Salinas es licenciado en Economía por la Universidad de Pennsylvania Wharton y licenciado en Derecho por la UNAM. Además, tiene los cursos de Maestría en Ciencias Políticas y de Administración Pública en el London School of Economics. Fue director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comercio, pero más importantemente para nosotros hoy, en la Secretaría de Educación Pública, coordinó la modernización de la educación en los periodos del 95 y 96. Eso lo llevó a una primera gestión como director general del ILCE, del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Después, en 1999, fundó con otros grandes e ilustres mexicanos Únete, y a partir de su colaboración en Únete tuvo a su responsabilidad y cargo la investigación de todas las nuevas tecnologías educativas que aparecieron y que están ahora presentes, por lo tanto,
el licenciado Kelly, de primera mano, es justamente conocedor de cómo aprovecharemos todas las nuevas tecnologías y sus modelos en beneficio de la educación. Y como consecuencia de todo ello, a partir de enero de este año, es nombrado por el secretario de Educación nuevamente para un segundo periodo como director general del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Y antes de darle la palabra al licenciado Kelly para que nos platique justamente de su visión y del instituto mismo, quiero informarles a todos que al finalizar esta sesión plenaria tendremos el honor de firmar desde Virtual Educa, la Secretaría General de Virtual Educa y Virtual Educa México, una carta de intención de colaboración con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aquí representados por el maestro Leopoldo Felipe Rodríguez Gutiérrez. Esto nos permitirá a Virtual Educa y al sindicato el poder colaborar de manera estrecha para la realización de un convenio que nos permita hacer proyectos y eventos conjuntos, todos en beneficio de los maestros de México y, por ende, y sobre todo, en beneficio de la educación de los niños, niñas, jóvenes de México. Estamos muy orgullosos de eso, maestro, y al finalizar esta sesión plenaria haremos aquí esta firma. Y ahora, después de presentar al licenciado Kelly, le pido por favor que haga su intervención y nos platique y nos exponga esa estrategia y esa visión que ahora en su segunda gestión como director general del ILCE trae para el instituto en esta visión integradora latinoamericana. Bienvenido, licenciado Kelly. Muchas gracias, Raúl. Muy amables. Maestras, maestros, estoy yo muy contento de estar aquí en Virtual Educa. Agradezco mucho la invitación. El Instituto Nacional, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, tiene ya muchos años de existencia. Se creó por una resolución de la UNESCO en 1954, de la Asamblea de la UNESCO en Uruguay, y luego ya se hizo realidad a partir de 1956, pero como el Instituto Latinoamericano de Cinematografía Educativa. Desde entonces se tenía la visión de que los medios electrónicos podían servir a la educación. Con los años cambió el nombre y se convirtió en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, a partir básicamente de 1976. Desde entonces, el instituto ha promovido el uso de las tecnologías de información y de comunicación en la educación en nuestro continente. Yo tuve la oportunidad, como ya se mencionó aquí, de trabajar en el instituto a partir de 1996 durante 6 años, que fue la primera vez que estuvimos allí. El instituto ha podido, sobre todo en los años recientes, tener, por supuesto, una pertinencia mayor y una actividad mayor, justamente en función de la importancia que han adquirido los medios y de la gran revolución tecnológica que vivimos actualmente. Yo he trabajado en la educación ya por muchos años, fundamentalmente en mi país, de muchas maneras. Soy una persona muy ligada a la educación y muy apasionada de lo que hoy en día podemos hacer para mejorar la educación a través de los medios electrónicos. Yo no soy realmente un gran experto en esto, pero he trabajado en la educación, he seguido muy de cerca este proceso, he estado muy involucrado y lo que quiero es compartir con ustedes algunas de las ideas y algunas de las experiencias más importantes que he tenido y que creo que pueden ayudarnos a entender este panorama
que a veces nos parece a todos muy complejo. Y les digo a todos, aquí no tenemos respuestas contundentes, tenemos caminos que hay que recorrer, tenemos ideas de por dónde se pueden lograr las cosas, pero estamos todavía caminando con esto y lo estamos haciendo con los maestros de América Latina, porque al final de cuentas es el maestro el que va a indicar el camino de cómo usar bien la tecnología. Entonces, hay 3 elementos fundamentales. Quisiera yo empezar por algo que creo que es fundamental para comprender el contexto en el que estamos trabajando la tecnología. Hay 3 elementos fundamentales que inciden en lo que llamamos la calidad de la educación, que es lo que queremos mejorar, la calidad de la educación. El primer elemento es el maestro. El segundo elemento es el que llamamos los ambientes innovadores de aprendizaje, o sea, el uso de la tecnología para enseñar. El tercer elemento es la gestión escolar. Los medios electrónicos y la tecnología inciden en los 3. Inciden en la capacitación del maestro, inciden obviamente en los entornos, que brevemente voy a describir, y inciden y ayudan a la gestión escolar y además promueven y facilitan la autonomía escolar, que es muy importante. Entonces, lo primero es el maestro. Es el maestro el que se tiene que apropiar de la tecnología y es el maestro el que del que en última instancia depende el mejoramiento de la calidad educativa. Entonces, todo lo que hacemos en términos del uso de la tecnología es a través del maestro. Esto es fundamental. La investigación internacional lo dice en cualquier país. El avance tan extraordinario que han tenido los países asiáticos, por ejemplo, y Corea del Sur, que mucho se ha mencionado, que efectivamente han tenido un gran avance en la última generación, los últimos 25 años, se debe principalmente a la manera en que han podido capacitar al maestro, ¿no? Y que ha desempeñado un papel fundamental en ese avance tan extraordinario que ese país ha tenido. Y hay que entender que eso además lo hicieron antes de que aparecieran de la manera que existen hoy los medios electrónicos, porque eso es fundamental. Pero los medios electrónicos tienen, por supuesto, un papel muy importante y países que ya están avanzados como el propio Corea del Sur también lo saben utilizar muy bien. Pero es finalmente el maestro. Segundo lugar es este entorno de aprendizaje que se le llama. ¿Qué es este entorno de aprendizaje que nos debe de ayudar a mejorar la calidad de la educación? Bueno, ese entorno de aprendizaje consiste de 3 elementos muy sencillos. Uno son los fierros, es la infraestructura física y la conectividad. Esa es una parte. La otra parte son los contenidos digitales, ¿no? Que son los que se utilizan, ¿no? A través de las computadoras y de los pizarrones electrónicos, en fin, de todos los instrumentos que están en el salón de clase o que pueden estar también fuera del salón de clase, pero estamos hablando en este momento del salón de clase. Esos son los contenidos. Y luego está el puente que une los contenidos con los fierros. Y esos son los modelos de uso de la tecnología, los métodos. Y hay muchos. Cuando venimos a Virtual Educa, mucho de lo que vemos no nada más son los contenidos, sino son los métodos, los modelos de cómo se usa la tecnología. Allí es donde está la parte más importante de la innovación tecnológica para la educación. También lo está en los contenidos, porque los contenidos digitales
también se sofistican cada vez más, sin duda. Pero el reto más importante está en esos modelos, que se les llama de muchas maneras, son modelos de aprendizaje, es el método de uso de la tecnología, en fin. Pero ese puente es fundamental. Entonces, esa es la segunda parte. Y la tercera es la gestión escolar. Y la gestión escolar es muy importante, porque con las nuevas tecnologías permite con mucho mayor facilidad la descentralización hacia la escuela del control escolar, de muchas otras cosas que ya están sucediendo, del monitoreo del aprovechamiento del alumno, ¿no? Del monitoreo ya mucho más preciso que facilitan las tecnologías. Ya lo mencionó aquí el maestro Leopoldo Felipe muy bien, cuando habló de lo que se llama hoy en día el aprendizaje adaptativo. Las tecnologías nos permiten personalizar la situación académica de los alumnos y en este caso también de los maestros, y adaptar la enseñanza a eso. Entonces, esos son los tres elementos que definen cómo vamos a impactar, de qué manera y hasta qué punto la calidad de la educación. Quiero mencionar también la parte de la equidad educativa, porque en nuestros países nosotros tenemos que avanzar en mejorar la calidad de la educación para todos y tenemos que poder igualar, emparejar a lo largo de todos nuestros territorios, que luego tienen orografías muy complicadas y no es fácil. Tenemos que igualar las condiciones de uso de la tecnología para todos los niños y jóvenes de nuestro país y para todas nuestras escuelas, porque no podemos seguir ampliando la brecha digital, que en sí misma sería lo de menos, sino es importante porque ampliar la brecha digital implica en este contexto ampliar la brecha educativa, ¿no? Y por lo tanto también la brecha social y económica. Entonces, es muy importante que logremos que las ventajas de la tecnología se distribuyan de manera pareja en todos los territorios de nuestros países. Pero estos son los tres elementos. Ahora, yo creo que es muy importante que nos preguntemos y hagamos la reflexión, bueno, exactamente para qué sirven las tecnologías. ¿Qué es lo que hace la tecnología que la enseñanza tradicional no logra, o no logra tan bien, ¿no? O es simplemente facilitada por la tecnología? Y yo quiero nada más rápidamente recorrer algunos de los puntos en donde la investigación actual en esta materia ha intervenido, en donde se hacen las evaluaciones en términos de para qué sirve la tecnología. Y les voy a leer algunos puntos que son para reflexionar y para ubicarnos. ¿Qué hacen las tecnologías? Facilitan la comprensión de conceptos y de los procesos fundamentales a partir del uso de la imagen, la interactividad y la contextualización. Potencian las capacidades mentales que ya tiene la persona para entender, para conectar y para crear. Luego, enriquecen el nivel de colaboración, interacción y participación que hacen del aprendizaje un ejercicio de exploración y descubrimiento colectivo y que además fortalecen las capacidades de comunicación. 3. Facilitan la integración de personas con discapacidad a la sociedad de una manera útil al crear vías de comunicación y formación que antes no existían. Permiten integrar lo que el sistema tradicional de enseñanza tiende a segmentar por materia y por área de conocimiento. El alumno aprende a conectar elementos diversos provenientes de diversas disciplinas para resolver un problema o realizar un proyecto de colaboración que por su naturaleza es único y multidisciplinario. Eso ha hecho mucho la tecnología, ha vuelto a meter a la educación
ayudado mucho la parte integral del conocimiento, ¿no? Potencian el desarrollo de las diversas inteligencias de las personas y le permiten aprender desde diferentes ángulos y desarrollar plenamente sus propias cualidades. Permiten al alumno estudiar y avanzar a su propio ritmo y le facilitan la conducción de un proceso de formación personal. Propician una participación más activa del alumno en clase, lo cual está modificando en los hechos la relación maestro-alumno, haciendo que este proceso sea menos vertical y expositivo para dar lugar a que cada alumno contribuya al aprendizaje de sus pares al lado del maestro. Amplían y enriquecen la construcción y difusión del conocimiento a partir del uso generalizado de redes y herramientas de colaboración y comunicación. Los foros y las comunidades virtuales, dirigidas o autodirigidas, reúnen a personas en grupos de interés diferentes que han proliferado de manera exponencial y se han convertido en un instrumento educador de vanguardia. Facilitan y extienden el acceso inmediato, preciso y selectivo a los repositorios abiertos de información y conocimiento en todas las áreas y disciplinas del saber. Ponen a disposición y acercan la formación y la capacitación a todos los grupos sociales a través de diversos medios electrónicos y dispositivos de manera flexible en cuanto a tiempo y lugar. Y potencian la capacidad de crear y compartir conocimiento de forma individual y colaborativa. Esto es muy importante. El conocimiento, como la comunidad misma, es un producto colectivo y las tecnologías han venido a potenciar esto. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cuáles son aquellos elementos en los que tenemos que concentrarnos para entender qué es lo que puede hacer la tecnología. Y quiero en esto ser muy enfático porque los que nos van a indicar el camino, como lo dije al principio, de cómo usar la tecnología es el maestro. En mi experiencia he encontrado que los maestros que mejor saben tecnología y usar la tecnología dentro de sus países, de cada país, son los que pueden en un momento dado ayudar y colaborar con los otros maestros a aprender a usar la tecnología. Usar la tecnología bien se logra con los ejemplos de los maestros que en este campo son líderes y aprenden a usarla y lo usan muy creativamente. No hay, quiero insistir en esto, una sola manera de usar la tecnología. Y no hay tampoco un solo modelo de uso de la tecnología que nos va a resolver todos los problemas de la educación. Eso no existe. Son caminos que se recorren. Y a partir de esos caminos y de esa experiencia que conducen los propios maestros, es que vamos aprendiendo cómo usar la tecnología y los maestros van aprendiendo entre ellos. Lo que la tecnología, y esto es muy interesante, también facilita, ¿no?, es que justamente se difundan estas prácticas de los mejores maestros y que entre los maestros puedan trabajar juntos para mejorar el proceso educativo. Muchas veces las tecnologías sirven para difundir formas de enseñar en clase, pero que no necesariamente son con tecnología, ¿no? Pero también se hace con la tecnología. Entonces, este proceso yo creo que es el más importante que se debe de entender, ¿no? Hay que apoyar al maestro, el maestro tiene que ir encontrando cómo usa la tecnología, hay que facilitar su uso, porque en el momento en que el maestro aprenda a usar esa tecnología con ejemplos concretos, ¿no?, ese proceso de aprendizaje del propio maestro se va a acelerar. Entonces, hay que quitarle a la tecnología
impresión de que es algo muy complicado y de que es algo totalmente holístico y que de un solo golpe y con un solo modelo vamos a solucionar ese problema. Creo que eso ya lo saben ustedes y en ese sentido debemos seguir avanzando. Brevemente, quiero hablarles del instituto. El instituto que promueve todas estas cosas y trabaja en la investigación de estos elementos importantes en el uso de la tecnología, está también en un proceso de renovación, ¿no? Un proceso de renovación y cambio que se ajusta obviamente a la manera en que las tecnologías se han desarrollado últimamente y además a los avances muy importantes que en los últimos 15 años y sobre todo 10 años ha habido en todos nuestros países en el uso de las tecnologías. Porque el tema ha llegado a su punto más importante hoy en día, porque ahora sí tenemos a todos los gobiernos de América Latina y el Caribe, ¿no?, muy interesados en el tema y invirtiendo recursos en el tema como nunca antes. Entonces vivimos una etapa fundamental. Tenemos que recoger todas estas experiencias y articular esfuerzos. Y para eso también está la institución. Queremos ser un agente de cambio eficaz a través de iniciativas innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Contribuir activamente a la transformación de la realidad educativa y social de América Latina y el Caribe. Ser un aliado de las autoridades educativas de los países en la definición y ejecución de sus políticas y proyectos. Alinear sus acciones a los objetivos del milenio de la Organización de las Naciones Unidas y al programa Educación para Todos. Ser un instrumento para avanzar en el logro de la Agenda Post-2015 de la UNESCO en materia educativa. Y contribuir a impulsar los objetivos y las acciones de la Organización de Estados Americanos y Virtual Educa, y en particular queremos coadyuvar a la realización del Sistema Interamericano de Innovación Educativa que fue aprobado en Medellín por los ministros de educación de todos nuestros países. Entonces, el ILCE se incorpora a los procesos digamos, latinoamericanos y del Caribe en materia de innovación educativa y en particular en el área de comunicación y tecnología educativa para poder avanzar juntos y que podamos saber unos y los otros lo que todos estamos haciendo y que podamos aprender los unos de los otros. Esto es muy importante, nos ahorra mucho tiempo y esfuerzo cuando aprendemos de los otros. Así como en las comunidades de maestros y también de las de alumnos, pero ahora que lo estamos hablando en las comunidades de maestros, se aprenda mucho unos de otros, también las escuelas aprenden de otras escuelas y también los países aprenden de los otros países. Hay unas cosas que unos países hacen mejor que otros. Entonces debemos de aprender a aprender de nosotros y de todos los demás. Yo creo que eso es fundamental. Ya aquí el maestro también platicó del sistema que se tiene de trabajo con los maestros y ahí es muy importante, por ejemplo, lo que él mencionó de las comunidades de aprendizaje y de práctica entre maestros. Yo creo que eso es fundamental. Finalmente, quiero hablarles de unos proyectos a nivel regional, y se los voy a decir muy rápidamente, pero que creo que nos van a permitir a trabajar juntos como país, como países todos. El ILCE está promoviendo la creación de un laboratorio interamericano de innovación educativa. Y el propósito del laboratorio es justamente registrar las mejores prácticas, las tendencias que se están dando y que están en evolución en el campo del uso de la tecnología y con la idea de difundirlo,
de difundir a los gobiernos y difundirlo a las escuelas para que intensifiquemos este proceso de mejoramiento de la calidad y para que sirva para informar las decisiones que las autoridades educativas de los países toman con respecto a las políticas y a los proyectos que en este campo llevan a cabo. 2 minutos. Luego tenemos el programa académico para la profesionalización en tecnología educativa. Y dentro del programa está la Escuela de Altos Estudios en Comunicación Educativa. Debo de decirle, seguramente ustedes saben, el ILCE tiene muchos años ofreciendo maestrías en tecnología educativa, cursos, ¿no?, programas específicos que sirven tanto a maestros como a técnicos o funcionarios de los países que están involucrados, ¿no?, en el manejo de sistemas locales de tecnología educativa. Entonces, desde cursos de cómo hacer software educativo, en fin, toda una serie de cursos que pueden servirles directamente a los funcionarios y a los especialistas. Entonces, está ahí el stand del ILCE, si no han pasado, ahí les podemos informar de todos los cursos que el ILCE tiene para, sobre todo para los maestros. Bueno, un tercer programa es la Red de Comunidades Educativas de América Latina y el Caribe. Queremos conectar a las escuelas para que las escuelas hagan proyectos colaborativos conjuntos y que desde abajo nos conozcamos y se conozcan los niños y los jóvenes de América Latina en proyectos que pueden resultar muy interesantes. Y al mismo tiempo también a maestros. La Organización de Estados Americanos tiene también un portal muy bueno, el RIED, que es la Red Interamericana Educativa, que es muy buena y que el ILCE va a promover. Luego vamos a hacer una biblioteca digital latinoamericana y del Caribe y le vamos a asociar a todos los libros digitalizados diferentes tipos de productos, de contenidos digitales interactivos y de videos que se refieran al libro. Y vamos a promover muchísimo certámenes sobre la lectura en América Latina, pero queremos hacer una red de bibliotecas digitales para todos los maestros y todas las escuelas de América Latina. El programa de inclusión digital y equidad educativa también es fundamental. Ya se está llevando a cabo en muchos países. Llegar a una ciudadanía digital responsable en el uso de la tecnología es muy importante en nuestros pueblos. Y luego finalmente la TV y la radio educativas, lo que se llamaría EduSat Latinoamérica, que constituye la radio y la televisión educativa para toda América Latina. Y la televisión educativa y la radio siguen teniendo un papel muy importante para capacitar y para formar, sobre todo en áreas muy aisladas, en donde es muy difícil llegar también con el Internet. Entonces, vamos a trabajar con los países, con las instituciones educativas, para llevar la educación a todos los rincones de nuestro continente y de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Guillermo Kelly, por su exposición, visión y sobre todo hablando de maneras específicas de cómo la tecnología y cómo su uso coadyuvará y beneficiará a los procesos y a los modelos educativos. Hemos hablado durante muchísimos años, licenciado Kelly, sobre esta cuestión de la ampliación de la brecha digital y cómo la detenemos, cómo la cambiamos, cómo la cruzamos, cómo hacemos que construir los puentes y demás. ¿Por qué piensa usted ahora que efectivamente estamos en un momento en donde podremos realmente, como ha sucedido en algunos de los países que usted menciona, que efectivamente esa brecha digital, que en realidad, como usted menciona, más importantemente, es una brecha social? ¿Por qué piensa que ahora sí estamos en condición de poder
romper, pasar, hacer el puente sobre esa brecha digital. Si nos puede compartir brevemente. Sí, muchas gracias. Debo decir que todavía en este momento la brecha digital la estamos ampliando, ¿eh? Todavía no hemos revertido ese efecto. Y ahí tenemos un problema de equidad social, como ya se mencionó, y un problema de desigualdad, también de oportunidades educativas. Obviamente ya estamos viendo los esfuerzos de los países por resolver esto y revertir ese proceso. Estamos viendo lo que se está haciendo para entregar las computadoras o las tabletas a todos los estudiantes, para que además esos equipos también se utilicen en las casas y incorpore también a las familias en el uso de la tecnología. Yo creo que todos estos esfuerzos son importantes, hay que llevarlos a cabo, pero insisto en que conjuntamente con esto tenemos que asegurar que todas las escuelas y todos los maestros estén bien equipados en todas las escuelas para que puedan usar bien la tecnología. Entonces tienen que hacer las dos cosas para resolver el problema de la brecha digital y ser muy conscientes de que resolver la brecha digital en sí mismo, entregando equipos, no resuelve la brecha educativa. Hay que trabajar muy duro para resolver la brecha educativa, y aquí esto es donde están el trabajo con contenidos y modelos de uso de la tecnología del que hablamos. Entonces, yo creo que nos vamos a pasar unos años, pero yo sí creo, en relación a la pregunta que se me hace, que nuestros países deben de proponerse que en una década se hace un esfuerzo muy importante por extender la conectividad a todos los países y a todas las regiones de nuestro continente, para que haya acceso al Internet y para que todas las escuelas y todos los estudiantes puedan tener acceso a contenidos educativos y que puedan utilizar la tecnología, ¿no?, para comunicarse y para aprender. Muchas gracias, licenciado Kelly. Yo le preguntaría a usted, maestro Leopoldo, hoy vimos en su exposición los cambios normativos que la reforma educativa constitucional que se aprobó en el Congreso a principios de este año, y las acciones con liderazgo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está tomando para poder enfrentar estos nuevos retos y esta nueva normativa. Sin embargo, la reforma educativa es la primera gran reforma que fue aprobada dentro de esta administración del presidente Enrique Peña Nieto, y por lo tanto podemos decir que es la que tiene más duración, la que quizás sea más efectiva. Nos gustaría escuchar por parte del sindicato y por parte de los maestros cuál es la perspectiva que tienen ustedes de esta reforma y de su éxito. Bueno, sin duda que es una reforma que, por la manera en que fue hecha y como están las leyes secundarias, va a impactar en la profesión del maestro, va a impactar en su desarrollo, pero también a futuro tendrá que impactar mediante todos estos procesos a la calidad de la educación. Sin embargo, en educación las cosas no son ni económicas ni se resuelven de un día para el otro. Entonces, la reforma está ahí en las leyes, pero llevarla a su implementación va a tardar. Y entre tanto, los impactos que nos puedan provocar a los maestros pudieran ser, si no hubiéramos nosotros anticipado
todo este trabajo que estamos realizando, pues impactar algunas de las prestaciones que tienen los maestros en carrera magisterial. Sin embargo, carrera magisterial que está cumpliendo 23 años, va hacia un proceso diferente, pero sin que se pierda lo que ya se había ganado durante esos 23 años para quienes ya están dentro. Los nuevos procesos que vengan tendrán que realizarse a través de estas evaluaciones que el mismo Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Coordinación Nacional de Desarrollo Profesional están haciendo. Esto en el futuro, y con la ayuda de varias instituciones también que el propio gobierno está desarrollando y está solicitando, pues le llevará también al maestro una serie de oportunidades que podrán ayudarlo a superarse profesionalmente y por lo tanto también llevarle a los alumnos un nuevo beneficio que le permita salir de los parámetros en donde nos encontramos ahora con las evaluaciones internacionales y con las evaluaciones locales. Eso es lo que pudiéramos nosotros a través de la organización sindical y con lo que estamos haciendo, hacer también por nuestro propio país y por nuestros agremiados. Muchísimas gracias, maestro, y aprovecho para agradecerle a usted y al licenciado Guillermo Kelly por su presencia en esta sesión plenaria de modelos educativos integradores, en donde hemos dejado por ambas partes una nota optimista acerca del futuro de la educación en México en particular y en nuestro continente, en Latinoamérica, en voz del licenciado Kelly. Y ahora los invito a ser testigos de la firma de la carta de intención que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con Virtual Educa firma en este momento y que permitirá una colaboración estrecha entre el sindicato y su representación con nosotros en Virtual Educa, y me acompaña para ello nuestro secretario general, José María Antón. José María. Vamos a firmar directamente. Vamos a firmar, pero tú dinos una. Para nosotros siempre es muy grato firmar convenios con instituciones hermanas, instituciones colaboradoras. En este caso, consideramos que el SENTE es una institución con la que hemos trabajado tiempo, pero que necesitamos, obviamente, impulsar una colaboración más efectiva, sobre todo dado que el año que viene, y no solo por eso, obviamente, pero sí que va a ser el año de México en Virtual Educa. Los que estén con nosotros el viernes a mediodía ya sabrán por qué, pero de todas formas ya saben que se ha anunciado que el próximo año estaremos en México muchas veces, de forma que para mí es un privilegio firmar con el maestro esta carta de intenciones y seguro que a lo largo del segundo semestre de 2014 y desde luego a lo largo de todo el año 2015 colaboraremos eficaz y efectivamente. Gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias, José María. Maestro, entonces procedamos a la firma de esta carta de intención. Yo agradezco la presencia de todos ustedes esta mañana para escuchar a los ponentes de este foro y agradezco a todo el público que nos ha estado siguiendo a través del canal de la OEA, de la página de Virtual Educa y de las otras páginas del Perú en esta realización de segunda sesión plenaria de nuestro evento del número 15, Encuentro Internacional de Virtual Educa Perú 2014. Muchas gracias, Perú.